Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El Comentario presenta el informativo de la discapacidad. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, un informativo semanal sobre la discapacidad que se ofrece dentro del podcast El Comentario. Iniciamos este recorrido informativo profundizando en la actualidad más reciente que ha marcado la agenda social y política de esta semana en relación con el mundo de la discapacidad y la inclusión. Durante los últimos días hemos sido testigos de movimientos significativos en el ámbito legislativo, así como de denuncias por parte del tejido asociativo que ponen de manifiesto las carencias que todavía persisten en nuestro sistema de bienestar. La semana ha estado protagonizada por un intenso debate sobre el acceso al ocio inclusivo, la accesibilidad en el transporte público y los nuevos retos que plantea la inteligencia artificial para los derechos de las personas con discapacidad. Uno de los temas que ha generado mayor preocupación y respuesta por parte de las organizaciones sociales ha sido la situación de los programas de vacaciones del Imserso para personas con discapacidad intelectual. La Confederación Plena Inclusión ha alzado la voz esta semana para denunciar una situación que consideran alarmante y que afecta directamente al derecho al descanso y al ocio de miles de personas. Según los datos facilitados por la organización, más de 1.500 personas con discapacidad intelectual se quedarán sin poder disfrutar de sus vacaciones durante esta temporada debido a la falta de plazas suficientes y a los recortes presupuestarios aplicados a estos programas específicos. Esta cifra supone un incremento considerable respecto a años anteriores y pone en riesgo no solo el bienestar emocional de los usuarios, sino también el necesario respiro familiar que estos viajes suponen para los cuidadores y familiares. Desde el movimiento asociativo se ha insistido en que el ocio no es un lujo sino un derecho reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la administración pública tiene la obligación de garantizar que estos servicios sean accesibles y suficientes para cubrir la demanda existente. La reducción de plazas afecta especialmente a aquellas personas con mayores necesidades de apoyo, quienes encuentran barreras insalvables para acceder al turismo ordinario y dependen casi exclusivamente de estos programas subvencionados y adaptados para poder salir de su entorno habitual. En el ámbito de la movilidad y el transporte, la semana nos deja novedades importantes tras la celebración de una jornada técnica organizada por la patronal del transporte en autobús Confebus junto con la Fundación 11. En este encuentro celebrado hace apenas unos días se ha puesto sobre la mesa el impacto que tendrá la inminente aplicación plena de la Ley Europea de Accesibilidad en los servicios de transporte por carretera. Durante las sesiones de trabajo se ha destacado que el autobús sigue siendo el medio de transporte colectivo más utilizado en nuestro país, representando más del 60% de los desplazamientos interurbanos, lo que lo convierte en un servicio esencial para garantizar la movilidad de las personas con discapacidad. Se ha puesto de relieve el esfuerzo que están realizando las empresas del sector para adaptar sus flotas, aunque se ha reconocido que todavía queda un largo camino por recorrer, especialmente en el ámbito rural y en las líneas de menor afluencia. Un dato positivo que se ha compartido es que en grandes núcleos urbanos como Madrid la flota de autobuses ya alcanza el 100% de accesibilidad, aunque los expertos han recordado que la accesibilidad no se limita únicamente a la rampa de acceso al vehículo. La nueva normativa europea exigirá mejoras sustanciales en los sistemas de información al viajero, la venta de billetes y las páginas web de las compañías de transporte, obligando a que sean plenamente utilizables por personas con discapacidad visual o cognitiva. Las asociaciones de usuarios han aprovechado este foro para reclamar que la accesibilidad sea universal y cadena, es decir, que no sirve de nada un autobús adaptado si la parada o la estación de origen y destino no lo son. Cambiando de tercio y mirando hacia el futuro tecnológico, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha presentado esta semana su nueva estrategia para el periodo 2025-2027 con un foco muy claro en la inteligencia artificial. La preocupación del sector reside en el sesgo que pueden tener los algoritmos que deciden sobre cuestiones vitales, como la concesión de ayudas públicas, la selección de personal en una oferta de empleo o el diagnóstico médico. El comité ha alertado de que si la inteligencia artificial se alimenta de datos históricos que ya contienen discriminación, los resultados automatizados perpetuarán esa exclusión de manera invisible y más difícil de combatir. Por ello han exigido al gobierno y a las instituciones europeas una supervisión ética estricta que garantice
Que cualquier desarrollo tecnológico cumpla con los principios de diseño para todos. No obstante, también se ha querido resaltar la otra cara de la moneda y es el inmenso potencial que estas tecnologías tienen para la autonomía personal. Se han presentado avances prometedores en herramientas de reconocimiento de voz para personas con discapacidad motora severa y sistemas de descripción de imágenes para personas ciegas que gracias a la inteligencia artificial generativa son cada vez más precisos y útiles en el día a día. El objetivo del movimiento asociativo es que la tecnología sea una palanca de inclusión y no una nueva barrera que deje a las personas con discapacidad atrás en la revolución digital. En el terreno del empleo público, una de las noticias más esperadas de la semana ha sido la confirmación de los detalles sobre la convocatoria de plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual en la Administración General del Estado. Se ha anunciado que el proceso selectivo para cubrir las 458 plazas pendientes de convocatoria se realizará con temarios y pruebas adaptadas a lectura fácil, garantizando así la igualdad de oportunidades. Esta oferta de empleo público es vital porque se dirige a un colectivo con tasas de desempleo muy superiores a la media y que encuentra enormes dificultades para insertarse en el mercado laboral ordinario. Las plazas convocadas corresponden principalmente a puestos de tareas auxiliares y de servicios generales, funciones que han demostrado ser perfectamente compatibles con el desempeño profesional de este colectivo cuando se proporcionan los apoyos necesarios. Los sindicatos y las asociaciones han valorado positivamente que se mantenga el turno específico de reserva, pero han pedido agilidad en los plazos, ya que en ocasiones anteriores el tiempo transcurrido entre la oferta y la incorporación efectiva al puesto de trabajo se ha demorado en exceso, generando incertidumbre y desánimo entre los opositores y sus familias. Además, se ha recordado la importancia de que una vez obtenida la plaza se realice un acompañamiento adecuado en el puesto de trabajo mediante la figura del empleo con apoyo para asegurar que la integración sea exitosa, tanto para el trabajador como para la administración. Siguiendo con la actualidad normativa, Europa sigue marcando el paso con la transposición de la directiva sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad. Durante esta semana se han conocido nuevos detalles sobre los plazos que manejan los Estados miembros para su implementación definitiva. La directiva, que ya fue aprobada, busca garantizar que una persona con discapacidad reconocida en España pueda ver reconocidos sus derechos de acceso preferente o descuentos en cultura y transporte cuando viaje a Francia, Alemania o cualquier otro país de la Unión. La novedad radica en que se está trabajando intensamente en la estandarización del formato digital de la tarjeta para evitar fraudes y simplificar la verificación por parte de los prestadores de servicios. Aunque la tarjeta física seguirá existiendo, la apuesta es que los ciudadanos puedan llevar su acreditación en el teléfono móvil con total validez legal. Las autoridades españolas han reiterado su compromiso de ser uno de los primeros países en tener plenamente operativo este sistema, que eliminará la burocracia a la que se enfrentan hoy en día los viajeros con discapacidad, que a menudo deben explicar y justificar su condición cada vez que cruzan una frontera. Se espera que este documento único facilite enormemente la libre circulación y la participación en la vida cultural y de ocio de los ciudadanos europeos con discapacidad, equiparando sus derechos en todo el territorio de la Unión. Sin embargo, las asociaciones insisten en que la tarjeta debe ir acompañada de una verdadera accesibilidad en los servicios, porque de poco sirve tener un acceso preferente a un museo si el museo no es accesible físicamente o sus contenidos no están adaptados. Otro aspecto relevante de la semana ha sido la publicación de nuevos datos sobre la atención temprana en nuestro país. El Gobierno ha destacado la aprobación reciente de un acuerdo estatal para mejorar estos servicios y reducir las listas de espera, que en algunas comunidades autónomas superan los 6 meses o incluso el año. La atención temprana, que se dirige a niños de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos, es fundamental para maximizar sus capacidades y prevenir situaciones de dependencia futura. Los expertos coinciden en que cada mes que se pierde sin tratamiento en estas edades tempranas tiene un impacto irreversible en la evolución del menor. La nueva hoja de ruta pactada entre el Ministerio y las comunidades autónomas pretende homogeneizar los criterios de acceso y garantizar una cartera de servicios mínima común en todo el territorio, evitando así que el lugar de residencia determine la calidad de la atención que recibe un niño. Las familias han recibido la noticia con esperanza, pero también con cautela, exigiendo que los acuerdos políticos se traduzcan en dotación presupuestaria real y en la contratación de más profesionales de logopedia, fisioterapia y psicología infantil, que son quienes día a día sostienen el sistema.
En el plano cultural y social esta semana también se han convocado los premios que reconocen las mejores iniciativas de inclusión social. Estos galardones buscan visibilizar buenas prácticas en empresas, medios de comunicación y administraciones públicas que apuestan por la diversidad. Entre las candidaturas que se empiezan a conocer destacan proyectos de turismo accesible, aplicaciones móviles diseñadas para personas con autismo y campañas publicitarias que rompen con los estereotipos tradicionales ligados a la discapacidad. Es importante resaltar cómo la imagen social de la discapacidad está cambiando poco a poco en los medios, pasando de una visión asistencialista y caritativa a una basada en derechos y capacidades. No obstante, todavía queda trabajo por hacer para que la presencia de personas con discapacidad en cine, televisión y publicidad sea natural y representativa de la realidad social, donde este colectivo supone cerca del 10% de la población. Volviendo a la política nacional, se ha intensificado el debate sobre la reforma de la Ley de Propiedad horizontal para facilitar la accesibilidad en las comunidades de propietarios. A pesar de los cambios legislativos de los últimos años, muchas personas con movilidad reducida y personas mayores siguen siendo prisioneras en sus propios hogares debido a la falta de ascensores o rampas en sus edificios. Las organizaciones de discapacidad han reclamado esta semana que se elimine el techo de gasto que actualmente limita la obligatoriedad de las obras de accesibilidad cuando su coste supera las 12 mensualidades de gastos comunes. Consideran que la accesibilidad universal es un derecho fundamental que debe prevalecer sobre cuestiones económicas y piden que se establezca un fondo estatal de ayudas directas y ágiles para que las comunidades de vecinos con menos recursos puedan acometer estas reformas sin que suponga una derrama inasumible para los propietarios. Se estima que en España hay miles de personas que no pueden salir a la calle libremente por las barreras arquitectónicas de sus propios edificios, una situación que se agrava en los barrios más antiguos y humildes de las grandes ciudades. En el ámbito de la salud mental, que también tiene una estrecha vinculación con la discapacidad psicosocial, se han presentado informes que alertan sobre el incremento de diagnósticos de trastornos mentales graves en la población joven. Las entidades especializadas piden un cambio de modelo que ponga el foco en la prevención y en la atención comunitaria, alejándose del modelo hospitalario tradicional. Reclaman más recursos para la inserción laboral de las personas con problemas de salud mental, quienes soportan las tasas de desempleo más altas de todo el colectivo de personas con discapacidad debido al fuerte estigma que todavía persiste en las empresas y en la sociedad en general. Se ha hablado mucho esta semana de la necesidad de crear equipos multidisciplinares que acompañen a la persona en su proyecto de vida, ofreciendo apoyos flexibles que se adapten a sus necesidades cambiantes y fomentando su autonomía. Por otra parte, la accesibilidad cognitiva ha ganado protagonismo en la agenda informativa gracias a la expansión de la lectura fácil en documentos administrativos y judiciales. Se han conocido nuevas sentencias redactadas en este formato que permite que las personas con dificultades de comprensión lectora puedan entender las resoluciones que les afectan directamente. Este avance es un paso de gigante para el acceso a la justicia, un derecho que a menudo se ve vulnerado por la complejidad del lenguaje jurídico. Las asociaciones de personas con discapacidad intelectual han celebrado estos avances y han pedido que se extienda esta práctica a todos los ámbitos de la administración, desde las notificaciones de Hacienda hasta las citas médicas, para garantizar que la información sea verdaderamente pública y accesible para todos los ciudadanos sin excepción. Finalmente, no podemos cerrar este repaso sin mencionar la situación de las mujeres con discapacidad, quienes sufren una doble discriminación por género y por discapacidad. Durante esta semana se han presentado datos sobre la violencia de género que revelan que las mujeres con discapacidad tienen un riesgo mucho mayor de sufrir abusos y encuentran más dificultades para denunciar y acceder a los recursos de protección. Se ha exigido que las casas de acogida y los servicios de atención a víctimas sean plenamente accesibles y que los profesionales cuenten con formación específica para atender a mujeres con diferentes tipos de discapacidad. La invisibilidad de este problema es una de las grandes barreras para su erradicación y por ello se ha insistido en la necesidad de recopilar datos estadísticos desagregados que permitan dimensionar la realidad y diseñar políticas públicas eficaces. La autonomía económica a través del empleo digno es una de las principales herramientas para empoderar a estas mujeres y permitirles salir de situaciones de violencia, por lo que se reclama que las políticas activas de empleo tengan en cuenta la perspectiva de género y discapacidad de manera transversal. Continuamos con temas de interés.
Abordamos ahora un fenómeno silencioso pero devastador que corroe la dignidad de millones de personas en todo el mundo, y que a menudo se disfraza de amabilidad o protección. Hablamos de la infantilización de la discapacidad. Este comportamiento social profundamente arraigado consiste en tratar a las personas adultas con discapacidad como si fueran niños eternos, negándoles la madurez, la autonomía y la capacidad de decisión que les corresponde por su edad cronológica. Es una forma de violencia simbólica que se manifiesta en el lenguaje, en el trato diario, en las instituciones y en las propias familias, y que tiene consecuencias psicológicas y sociales gravísimas para quienes la sufren. Cuando analizamos la infantilización no nos referimos únicamente a hablar con un tono de voz agudo o utilizar diminutivos, aunque estos son los síntomas más evidentes, sino a una estructura de pensamiento que asume que la persona con discapacidad no está completa, no es un adulto de pleno derecho y por tanto necesita ser guiada, controlada y supervisada en cada paso de su vida. El lenguaje es la primera barrera y quizás la más visible de esta problemática. Es alarmante observar con qué frecuencia profesionales de la salud, educadores y familiares se dirigen a un adulto de 40 o 50 años utilizando términos como chico o muchacho, o peor aún haciendo uso de diminutivos constantes para referirse a sus acciones cotidianas. Se les dice que se coman la sopita, que se pongan el abrigo o que se porten bien, como si la obediencia fuera la máxima virtud a la que pueden aspirar. Este uso del lenguaje no es inocente, ya que las palabras construyen realidades, y cuando nombramos a un adulto como un niño le estamos arrebatando su historia, su experiencia vital y su identidad. Al reducir a una persona a la categoría de niño perpetuo se justifica socialmente la toma de decisiones por ella, anulando su voluntad y convirtiéndola en un sujeto pasivo de cuidados en lugar de un sujeto activo de derechos. Esta práctica es especialmente prevalente cuando hablamos de discapacidad intelectual, donde el mito del ángel o del niño eterno ha hecho un daño incalculable. La sociedad tiende a ver a las personas con síndrome de Down o con otras discapacidades del desarrollo como seres de pura inocencia, incapaces de maldad, pero también incapaces de responsabilidad, sexualidad o complejidad emocional. Esta visión simplista ignora que las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos impulsos, deseos, frustraciones y ambiciones que cualquier otra persona de su edad. Sienten rabia, tienen deseo sexual, quieren intimidad, cometen errores y tienen derecho a tener un mal día sin que eso se achaque a una rabieta infantil. La infantilización actúa como un corsé que asfixia el desarrollo de la personalidad. Si tratamos a alguien siempre como un niño, esa persona acabará comportándose como tal, no porque sea su naturaleza, sino porque es el único rol que la sociedad le permite desempeñar y porque a menudo es la única forma que encuentra para recibir afecto o atención. Es lo que en psicología se conoce como indefensión aprendida, donde el individuo asume que no tiene control sobre su vida y deja de intentar ser autónomo porque el entorno le ha enseñado sistemáticamente que no es capaz. Uno de los ámbitos donde la infantilización resulta más castrante es en el ejercicio de la sexualidad y la vida en pareja. La sociedad parece tolerar la presencia de personas con discapacidad en espacios públicos siempre y cuando se mantengan dentro de los márgenes de esa supuesta inocencia asexuada. Sin embargo, cuando una persona con discapacidad manifiesta deseos sexuales, busca pareja o plantea la posibilidad de formar una familia, saltan todas las alarmas del entorno protector. Se les niega la educación sexual adecuada sustituyéndola por el silencio o la prohibición, y se les vigila de una manera que sería inaceptable para cualquier otro adulto. Históricamente esto ha llevado a violaciones flagrantes de los derechos humanos, como las esterilizaciones forzosas realizadas bajo el pretexto de protegerles de un abuso o de la carga de la maternidad, pero que en el fondo responden a la idea de que no son aptos para la vida adulta. Negar la sexualidad es negar una parte esencial de la condición humana, y es una de las formas más crueles de mantener a este colectivo en una infancia impuesta. Las personas con discapacidad tienen derecho a explorar su cuerpo, a tener relaciones consentidas, a equivocarse en el amor y a recibir los apoyos necesarios para vivir su sexualidad de forma plena y segura, en lugar de ser reprimidas bajo una mirada puritana y paternalista. Ando se les priva de esta dimensión, se les está mutilando emocionalmente y se les impide madurar a través de las experiencias afectivas que configuran la vida de cualquier adulto. Otro escenario habitual de esta discriminación es el sistema sanitario. Es una experiencia compartida por miles de personas con discapacidad el acudir a una consulta médica y ver cómo el doctor se dirige exclusivamente al acompañante, ignorando la presencia del paciente. Preguntas como ¿qué le pasa o le duele algo? Se lanzan al aire, dirigidas al familiar o asistente, como si la persona con discapacidad fuera un mueble o no tuviera capacidad para describir sus propios síntomas.
Esta triangulación de la comunicación anula al paciente y vulnera su derecho a la privacidad y a la información sanitaria. Se asume erróneamente que la discapacidad física o sensorial implica una incapacidad cognitiva o que la discapacidad intelectual impide comprender lo que sucede en el propio cuerpo. Incluso cuando la persona tiene dificultades de comunicación, existen herramientas y sistemas alternativos que el profesional médico debería conocer y utilizar para poner al paciente en el centro. Hablar de alguien en su presencia como si no estuviera es una falta de respeto mayúscula que refuerza la idea de que su cuerpo y su salud no le pertenecen sino que son propiedad de sus cuidadores. La sobreprotección familiar es otro de los grandes pilares que sostienen la infantilización. Es comprensible que los padres y madres que han tenido que luchar contra un sistema hostil para sacar adelante a sus hijos desarrollen un instinto de protección muy fuerte. Sin embargo, hay una línea delgada entre el cuidado y el control. Cuando se impide a un hijo adulto elegir su ropa, gestionar su propio dinero o salir solo a la calle por miedo a que le pase algo, se está frenando su crecimiento. El riesgo es parte inherente de la vida. Todos hemos aprendido a base de caernos, de perdernos o de gastar el dinero en algo que no debíamos. A este aprendizaje a través del error se le llama dignidad del riesgo. Negar el derecho a equivocarse a las personas con discapacidad bajo la excusa de protegerlas es condenarlas a la inexperiencia vital. Un adulto que nunca ha tenido la oportunidad de gestionar su propia tarjeta bancaria o de decidir qué quiere comer no podrá desarrollar las habilidades necesarias para la vida independiente. Las familias necesitan apoyo para transitar ese difícil camino que va desde el cuidado total en la infancia hasta el apoyo en la autonomía en la edad adulta, aprendiendo a dar pasos atrás para que la persona con discapacidad pueda dar pasos adelante. Es un proceso doloroso de desapego que todas las familias viven, pero que en el caso de la discapacidad se ve obstaculizado por el miedo y por la falta de recursos comunitarios que garanticen una seguridad razonable. El entorno laboral tampoco se libra de estas dinámicas. En muchos centros especiales de empleo o talleres ocupacionales se respira un ambiente que recuerda más al de una escuela primaria que al de una empresa. Se organizan fiestas infantiles, se decora el entorno con motivos pueriles y se establecen relaciones verticales donde el monitor es la autoridad y el trabajador es el subordinado que debe obedecer sin cuestionar. Esto no solo merma la autoestima del trabajador, sino que devalúa su aportación productiva. Si la sociedad ve a estas personas realizando tareas manuales simples en un entorno infantilizado, es imposible que las reconozca como profesionales cualificados o trabajadores competentes. La verdadera inclusión laboral exige tratar al empleado con discapacidad con la misma exigencia y respeto que a cualquier otro compañero, adaptando el puesto y ofreciendo los apoyos necesarios pero sin caer en la condescendencia. Un salario digno y un trato entre iguales son los mejores antídotos contra la infantilización, ya que el rol de trabajador otorga un estatus social de adulto que es fundamental para la identidad personal. La industria del ocio y la cultura también juega un papel determinante en la perpetuación de estereotipos. A menudo las ofertas de ocio para personas con discapacidad se limitan a actividades poco estimulantes o pensadas para un público infantil. Ver a grupos de adultos haciendo manualidades propias de preescolar o asistiendo a espectáculos para niños es una imagen que debería hacernos reflexionar sobre qué concepto tenemos de sus intereses y capacidades. La accesibilidad cognitiva no significa hacer las cosas infantiles, significa hacerlas comprensibles. Un libro en lectura fácil puede tratar sobre filosofía política o literatura clásica, no tiene por qué ser un cuento con dibujos sencillos. Confundir la necesidad de simplificar el lenguaje o la estructura con la simplificación de los contenidos es un error grave que limita el acceso a la cultura. Las personas con discapacidad tienen inquietudes intelectuales, artísticas y políticas que deben ser alimentadas con una oferta cultural de calidad ajustada a sus necesidades de comprensión pero respetuosa con su edad y sus intereses. El diseño universal debe contemplar que la simplicidad no está reñida con la profundidad y que un adulto con dificultades de comprensión sigue siendo un adulto con curiosidad y criterio propio. En el plano jurídico hemos avanzado con las reformas legislativas que eliminan la incapacitación judicial y apuestan por un sistema de provisión de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Este cambio de paradigma es fundamental porque reconoce legalmente que la persona con discapacidad es titular de sus propias decisiones. Sin embargo, la ley va por delante de la mentalidad social. De nada sirve que el Código Civil diga que una persona tiene capacidad para firmar un contrato o casarse si cuando llega al banco o al registro civil el funcionario de turno la trata con paternalismo y pone en duda su voluntad mirando al acompañante para buscar confirmación.
La batalla legal es importante, pero la batalla cultural es la que realmente transformará el día a día. Necesitamos desmontar la creencia de que la discapacidad resta humanidad o completitud a la persona. También es necesario hablar de la infantilización estética. La forma en que vestimos y nos presentamos al mundo es una declaración de intenciones. Muchas personas con discapacidad, especialmente aquellas con grandes necesidades de apoyo, son vestidas por sus familiares con ropa cómoda, pero que a menudo no corresponde a su edad o a las tendencias actuales. El chándal eterno o los cortes de pelo prácticos pero poco favorecedores contribuyen a esa imagen desaliñada o infantil que percibe la sociedad. La elección de la propia imagen es un acto de autodeterminación. Permitir que la persona elija su ropa, su peinado o sus complementos es una forma sencilla, pero potente de respetar su identidad adulta. La moda y la estética no son frivolidades, son herramientas de comunicación social y negar el acceso a ellas es otra forma de exclusión. Las microagresiones cotidianas son constantes. Desde el camarero que no entrega la carta a la persona con discapacidad hasta el vecino que le habla a gritos y muy despacio asumiendo que es sorda o que no entiende nada. Esas sonrisas condescendientes, esas palmaditas en la espalda o en la cabeza como si se saludara a un perro simpático son gestos que minan la dignidad. La sociedad debe aprender a relacionarse con la diferencia desde la naturalidad y el respeto, no desde la lástima o la superioridad. La persona con discapacidad no es un héroe por salir a comprar el pan ni es una víctima por necesitar una silla de ruedas. Es un ciudadano más que merece ser tratado con la cortesía y la distancia profesional o la cercanía personal que marque el contexto, pero siempre desde una posición de igualdad horizontal. El papel de los medios de comunicación es crucial para cambiar esta narrativa. Las noticias sobre discapacidad suelen caer en el sensacionalismo emotivo, utilizando música triste o épica y centrando el foco en la superación individual en lugar de en los derechos. Se presentan historias de vida como si fueran fábulas morales para inspirar a las personas sin discapacidad, lo que se conoce como porno inspiracional. Esto objetiviza a la persona y la convierte en un instrumento para que otros se sientan bien consigo mismos. Necesitamos un periodismo que aborde la discapacidad desde la crónica política, la economía o la cultura, dando voz a los protagonistas sin filtros paternalistas y mostrando la diversidad real del colectivo que incluye a personas brillantes y a personas mediocres, a gente simpática y a gente desagradable, porque la discapacidad no te convierte automáticamente en un ser de luz. La doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad añade una capa más de complejidad. A la infantilización general se suma la discriminación de género que históricamente ha considerado a la mujer como un ser necesitado de tutela masculina. Las mujeres con discapacidad son vistas a menudo como niñas indefensas, lo que las hace extremadamente vulnerables a la violencia de género y al abuso sexual, ya que los agresores perciben esa falta de credibilidad y autonomía que la sociedad les impone. Empoderar a las mujeres con discapacidad pasa por reconocerlas como mujeres adultas dueñas de su cuerpo y de su destino, capaces de ser madres si así lo desean o de liderar proyectos profesionales, y no solo como receptoras pasivas de ayuda social. Para combatir la infantilización es necesario un cambio profundo en la formación de los profesionales. Médicos, trabajadores sociales, maestros y policías deben recibir formación específica sobre derechos y trato adecuado a personas con discapacidad. No se trata solo de aprender técnicas de movilización o sistemas de comunicación, sino de revisar los propios prejuicios y actitudes. La ética del cuidado debe evolucionar hacia una ética del apoyo, donde el objetivo no sea suplir a la persona sino complementarla para que pueda hacer lo máximo por sí misma. El profesional debe ser un facilitador de autonomía, no un guardián. Esto implica a menudo trabajar más despacio, respetar los tiempos de la persona y aceptar que el resultado puede no ser perfecto según los estándares normativos, pero será un resultado propio y por tanto valioso. La propia comunidad de personas con discapacidad está liderando esta lucha bajo el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros". El activismo y la autodefensa son las herramientas más potentes para romper el techo de cristal de la infantilización. Cuando son las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo las que toman el micrófono y denuncian el trato que reciben, la sociedad se ve obligada a escuchar. Los grupos de autogestores están demostrando que con los apoyos adecuados son perfectamente capaces de debatir, proponer y reivindicar. Escuchar sus voces directas sin intermediarios que las interpreten o suavicen es el primer paso para reconocer su autoridad. Es emocionante ver cómo surgen líderes y lideresas en el movimiento asociativo que cuestionan el poder establecido y reclaman su lugar en la mesa de toma de decisiones.
La tecnología también ofrece nuevas oportunidades para la autonomía. Los dispositivos móviles, las aplicaciones de asistencia y la domótica permiten que muchas personas realicen tareas que antes requerían la intervención de un tercero. Esto reduce la dependencia y por tanto la posibilidad de ser infantilizados por el cuidador. Sin embargo, la brecha digital es un riesgo. Si la tecnología no es accesible o si se asume que las personas con discapacidad no pueden aprender a usarla, se pierde una oportunidad de oro para la emancipación. Hay que fomentar la alfabetización digital desde una perspectiva adulta, enseñando a usar redes sociales, banca online y herramientas de productividad, y no solo juegos educativos. El urbanismo y la arquitectura también comunican mensajes. Una ciudad llena de barreras es una ciudad que le dice a la persona con discapacidad: tú no perteneces aquí, tú necesitas ayuda para moverte. Por el contrario, un entorno accesible universalmente es un entorno que dice: tú eres bienvenido y puedes desenvolverte solo. La autonomía física fomenta la autonomía psicológica. Poder entrar a un edificio sin tener que pedir que te abran una puerta trasera o te instalen una rampa provisional te hace sentir ciudadano de primera. La accesibilidad es por tanto una herramienta contra la infantilización porque reduce la necesidad de pedir ayuda constante y permite el anonimato y la libertad de movimiento, que son rasgos esenciales de la vida adulta. La educación inclusiva es la base de todo. Si desde la escuela los niños y niñas con y sin discapacidad conviven, aprenden juntos y se relacionan como iguales, se rompen los prejuicios desde la base. Un sistema educativo que segrega o que trata al alumno con discapacidad como un invitado en el aula ordinaria está sembrando la semilla de la discriminación futura. La escuela debe ser el lugar donde se valoren las diferentes capacidades y donde se enseñe que todos tienen algo que aportar. No se trata de tener al alumno con discapacidad coloreando mientras los demás hacen matemáticas, sino de adaptar el currículo para que participe en las mismas actividades con el nivel de exigencia adecuado a su potencial. Las expectativas altas son una muestra de respeto, mientras que las expectativas bajas son una condena al fracaso y a la dependencia. En el ámbito familiar es vital crear espacios de respiro y de separación. Los padres y madres deben entender que su hijo o hija no es su propiedad y que su proyecto de vida debe ser independiente del de sus progenitores. Fomentar las salidas con amigos, los campamentos o las experiencias de vida independiente en pisos tutelados ayuda a cortar el cordón umbilical. Es necesario normalizar que el adulto con discapacidad quiera vivir fuera del hogar familiar igual que sus hermanos. Las administraciones deben garantizar que existan los recursos de vivienda y asistencia personal necesarios para que esto sea una opción real y no una utopía inalcanzable por motivos económicos. La asistencia personal es una figura clave en este proceso, ya que se trata de un profesional que actúa como los brazos o los ojos de la persona, pero bajo sus directrices. A diferencia del cuidador tradicional que decide por el usuario, el asistente personal hace lo que el usuario le indica, devolviéndole así el control sobre su vida. La infantilización es en definitiva un mecanismo de control social. Es más fácil manejar a un grupo de niños dóciles que a un grupo de adultos conscientes de sus derechos y exigentes con los servicios que reciben. Al mantener a las personas con discapacidad en ese estado de minoría de edad permanente, el sistema se ahorra tener que dar explicaciones y se perpetúa el modelo asistencialista basado en la caridad y no en la justicia. Romper con esto requiere valentía por todas las partes. Valentía de las familias para soltar, valentía de los profesionales para cambiar sus métodos y valentía de la sociedad para mirar a la cara a la persona con discapacidad y ver a un igual. Hasta aquí el programa de hoy, les esperamos la semana que viene. Gracias por su apoyo y atención. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.